Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy estamos en un hermoso tiempo de aprendizaje nuevamente, restaurando nuestro entendimiento hebreo y tenemos este tema tan importante y muy interesante acerca de este versículo tan conocido del libro de Mateo, capítulo 7, que vamos a tocar. Antes de esto, hermanos, voy a saludarlos. Shalom, David, ¿cómo estás, hermano? Shalom, Dayanira, hermana, que tengan buen viaje. Shalom, Carolina. Shalom, Horacio. Shalom, bienvenidos. Shalom, Rocío. Loida, bienvenidos a todos los hermanos que están en la transmisión por Facebook y los hermanos que ven el video grabado por nuestro canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Shalom Malena, bienvenida, ¿cómo estás, hermana? Hoy tenemos este tema tan precioso, hermanos. Vamos a encontrar el verdadero significado de este versículo de Mateo 7, donde Yeshua habla específicamente del contexto del día del juicio, cuando Él esté sentado en el trono delante de todas las naciones y juzgue a cada uno según sus obras, como siempre han dicho los profetas, y por boca del Mesías se ha pronunciado, se ha dicho, el día del gran juicio de Elohim. Y Él se posiciona como el gran juez. Así que tenemos aquí una gran prueba del Adón Yeshua como juez, juzgando delante de todos como Elohim. Así que vamos a iniciar este tiempo. Esta frase ya la conocemos, ¿sí? Lo conocemos muchos. Esta frase: apártense de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. ¿Hacedores de qué? Ya que el libro de Mateo ha sido traducido del hebreo al griego, ha perdido bastante su esencia hebrea, ya que este libro fue originalmente escrito en hebreo, como testifican muchos de los antiguos, llamados padres de la iglesia, y muchos historiadores afirman que Mateo escribió su evangelio en hebreo, y tenemos el evangelio de Shem Tov de Mateo, que es un evangelio tan precioso y muestra el Mateo hebreo de una manera tan profunda. Por eso vamos a basarnos en este evangelio hebreo de Shem Tov de Mateo. Vamos a tocar este versículo y ver cómo se presenta y qué verdaderamente dice el Adón Yeshua. La palabra aquí en cuestión es la palabra iniquidad o la palabra maldad. Vamos a leer el versículo para entrar en contexto. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esto está traducido de la Reina Valera 1960. Así dice de la traducción del texto griego. Algunas traducciones dicen hacedores de iniquidad, no dice de maldad. La palabra en cuestión griega es la palabra anomía, que es una palabra que significa, un término que significa contrario a la ley, ¿sí? A en contra, y nomía de nomos, ley, algo como contrario a la ley, ¿sí? Opuesto a lo legal, y por ende se traduce como maldad o iniquidad. Vendría a ser una forma equivalente al hebreo avon, que significa algo torcido, iniquidad, así se traduce. Pero el avon realmente proviene de un verbo que significa torcerse o inclinarse, o sea, pervertirse, ¿sí? Como un árbol cuando se tuerce. Así es el significado de avon.
vamos a nosotros encontrar el significado original de este versículo. ¿Y cuál es la palabra que se encuentra ahí? Aquí el contexto se entiende muy bien, es el día del juicio, y el Adón Yeshua dice: no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es el deseo del Padre? Voluntad significa deseo en hebreo, es la palabra ratzon, ¿sí? Ratzon significa voluntad, deseo, que es el guardar los mandamientos, la Torá. O sea, cuando Yeshua dice: el que hace la voluntad de mi Padre, es el que guarda los mandamientos de la Torá del Padre. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no todo el que dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos. Y la salvación no se basa en milagros, ni en profecías, ni tampoco, como dice el Adón Yeshua, ¿sí?, ni en milagros, ni en profecías, ni tampoco en echar fuera demonios. ¿Sí? No se basa en eso la salvación, sino ¿en qué? En hacer la voluntad y guardar los mandamientos de mi Padre. En eso se basa la salvación. La palabra avón en hebreo, en la que se traduce como iniquidad, significa torcedura o perversión. La cuestión es que en el Mateo hebreo no existe la palabra avón aquí en este versículo. ¿Sí? No está la palabra avón. Más bien está la palabra on o aven. On o aven. ¿Sí? Son términos equivalentes, se escriben igual y significan lo mismo. Son significados idénticos. On y aven. Aven y on significa vacío, vanidad, falsedad. ¿Sí? Aven es idéntico a on, como lo he mencionado, y on es la raíz de la palabra, ¿sí? Significa vacío, vacuidad, vanidad, por ende, algo que es falso. De ahí viene el negativo en español no, del hebreo on, de esta palabra. No proviene de esta palabra on, es el negativo, o sea, no hay nada, es vacío, es vacuo, eso significa. Esa es la palabra que se utiliza aquí en el versículo de Mateo, el versículo 23 del capítulo 7. Vamos a leer del Mateo de Shem Tov, a ver cómo se le menciona. Dice: porque no todo el que me dice Adoní, que significa mi Adón, mi Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, o sea, guardar los mandamientos de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Adoní, Adoní, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y muchas señales en tu nombre hicimos. Entonces les diré: nunca los conocí, apártense de mí, todos los hacedores de vacuidad, de aven o de on en hebreo. Eso es lo que dice en el Mateo hebreo de Shem Tov. Y no se lo está inventando el Adón Yeshua, estas no son palabras que él se inventa, ni tampoco que Shem Tov o Mateo se inventan. Esta no es una frase creada en ese momento. Y Yeshua está citando un versículo del Tanaj. Y Yeshua está citando un salmo. Esto es impresionante, esto es interesante. Yeshua está citando un salmo que es este salmo, el Salmo 6, el Salmo 6.8, donde en el Mateo de Shem Tov se cita textualmente este versículo. Salmo 6, 8 al 10. Vamos a leer. Salmo 6, 8 al 10. ¿Qué dice? Apártense de mí todos los hacedores de vacuidad, de aven, porque ha escuchado Jehová la voz de mi llanto, ha escuchado Jehová mi súplica, Jehová mi oración recibirá. Se avergonzarán y se aterrarán mucho todos mis enemigos. Volverán y se avergonzarán de repente. ¿Qué dice? Se avergonzarán de repente. ¿A qué se refiere este salmo? David está profetizando en este salmo, el Salmo 6.
Está profetizando el día del juicio. De repente, repentinamente, la imagen del Hijo del Hombre en los cielos. Se avergonzarán y se volverán, o sea, lo mirarán a Él. Y se aterrarán, dice, se querrán esconder en las cuevas, dice Apocalipsis. Así dice Yeshua en Mateo también. Entonces, todo esto cuadra. Por eso Yeshua está citando el Salmo. Porque está hablando de este contexto. ¿Sí? Yeshua se presenta como como una persona que está clamando a Jehová. Por eso Jehová oye la súplica, ¿sí?, acerca de los malvados que profanaron su nombre, y Él hace justicia. En eso se está hablando, de eso se está hablando en el Salmo. Se está hablando de la súplica, del llanto, del pedir justicia. Por eso se recibe la oración por haber profanado el nombre de Elohim, y se avergüenzan y se aterran las naciones, los enemigos de Elohim, y se vuelven y se avergüenzan de repente por la imagen del Hijo del Hombre en los cielos. Por eso el Adón Yeshua cita en Mateo este salmo diciendo: en el día del juicio yo me sentaré en el trono para juzgar y les diré como dice en este salmo: no los conozco, apártense de mí todos los hacedores de Avén, de On, de vacío. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una persona que hace vacuidad, que hace vacío? ¿Qué significa esto? El problema es que muchos traductores traducen Avén conforme a la misma traducción que Avón. Estas palabras son muy parecidas y están conectadas, sí es cierto, pero no significan lo mismo. Estas palabras, Avón y Avén, se escriben muy parecido. Avón tiene una letra de más, muchas veces, a veces no, se escriben igual, pero no significan lo mismo. Avón viene a significar torcido, como lo mencioné, y Avén viene a significar algo vacío, un vapor, un humo, algo que se esfuma. No es el mismo significado, pero muchos traductores, aún sabiendo esto, traducen Avén como iniquidad también, o maldad, como la Reina Valera. Ese es un gran error, porque se confunde el significado, se confunde a la persona que está leyendo el texto. Entonces no llegamos al versículo original. Cuando nosotros leemos Avén con el significado original, vacuo, vacío, entendemos lo que está diciendo el Adón Yeshua, lo que está diciendo David en el Salmo 6, y lo que Yeshua está citando de este Salmo, porque no son palabras que él se inventa en ese momento. ¿Sí? Él está diciendo que estas personas que no guardan los mandamientos de la Torá, estas personas son hacedores de vacuidad. No los conoce. También voy a tocar este tema. ¿Sí? Esa persona no es completa. Esa persona hace falsedad, algo que es mentira, que no existe. Ilusiones, vapor, por eso es vanidad de vanidades, ¿no? Vapor, en hebreo vanidades significa vapor, por eso lo menciono. Se esfuma, no existe más, está por unos segundos. Por eso Yeshua les dice esto. Porque las personas que no guardan los mandamientos y se basan en lo vacío son las que van a perecer. Porque se están fundamentando en la arena, en lo vacío, y no en la roca que es la Torá. Por eso creen que sus profecías, creen que su echar fuera demonios y el hacer milagros les va a salvar cuando sea el día del juicio. Y Yeshua no dice eso. Saúl profetizó, Balaam también, y no obtuvo el favor de Jehová. ¿Sí? Entonces no se basa en profetizar la salvación, sino en guardar los mandamientos. Tampoco en echar fuera demonios, tampoco en hacer milagros o señales, como dice en Mateo de Shem Tov. No podemos confiar en eso.
sino que confiaremos solamente en Jehová nuestro Elohim, para hacer conforme a sus mandamientos y temerle solamente a Él, como dice en la Torá, solamente a Jehová tu Elohim temerás, a Él solo servirás y en su nombre jurarás. Así dice, no el que hace milagros, profetiza, ese será salvo, no dice eso. Entonces Yeshua está dejando claro, ¿sí?, el verdadero propósito de su venida, que es enseñarnos a guardar los mandamientos, no a vivir de ilusiones y de vacío, de vacuidad, de religión, de lo que te enseña el hombre, porque eso es vacío y tú trabajas día a día en algo que no existe, en un vacío. Y muchos se aferran a ese vacío, muchos se aferran a lo vacuo y no desechan la vanidad, la mentira, la falsedad, la religión. El Salmo 19 dice así: la Torá de Jehová es completa. Tamim. La Torá de Jehová es completa. Hace volver al aliento. O también se puede traducir como hace retornar a una persona. El tiempo de Jehová es firme. Hace sabio al simple. Los estatutos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, ilumina los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son justos juntamente. Amén. Entonces, hermanos, vemos la diferencia entre lo vacío y lo completo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Guarda la Torá o no guarda la Torá? Porque la Torá es lo contrario a lo vacío, porque dice que es completa. Lo completo es lo contrario a lo vacío. Adonai dice también que su camino es tamim, es completo, es pleno, es íntegro. Y Yeshua fue el cordero tamim, el cordero completo. Se traduce como sin mancha, pero en realidad significa completo. Por eso los corderos debían ser sacrificados cuando eran tamim, completos, sin ningún defecto, sin ningún vacío. Entonces aquí tenemos una brecha que separa entre lo completo y lo vacuo. Y Yeshua dice que seamos completos, nuestras obras sean completas, ¿sí? Y nos enseña a guardar sus mandamientos. Por eso dice, no vine a abolir la Torá, sino que vine a completarla o a hacerla plena. Él nos ha enseñado, soy testigo acerca de la restitución. Esto está muy conectado con lo que estoy hablando, con la plenitud. Los invito a ver el video. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo perfectamente ahora lo que significa lo que Yeshua está diciendo. Apártense de mí, hacedores de vacuidad. Vamos a seguir con un versículo muy interesante que se conecta también con lo que estamos viendo. En Mateo 5:46 dice de esta manera: si aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es su recompensa? No aman los descarados a los que los aman. En el hebreo, literalmente, en el Mateo de Shem Tov dice los sin cara, los que no tienen rostro. Esto es un hebraísmo que luego se traduce como descarado en español. Descarado significa sin cara, obviamente, ¿no? Así se entiende en español. Pero, ¿qué significa en hebreo un descarado? ¿Qué significa ser un sin cara en hebreo? Porque Yeshua usa este término. ¿Sí? Cabe aclarar que en el Mateo griego no dice descarado, sino que dice publicano. ¿Sí? Una traducción bastante errada. ¿Sí? Entonces no hay ninguna conexión entre el Mateo hebreo y el Mateo griego, que habla de publicanos. ¿Sí? No estamos hablando de publicanos, sino de personas que no tienen rostro. Esto no se conecta con lo que estamos viendo recién, con ser vacío. ¿Qué es una persona sin rostro? Una persona sin identidad. Una persona hipócrita. Una persona que se basa en lo que los otros quieren ver de sí mismo.
Eso es un sin cara. Por eso dice, no aman, ¿sí?, a los que los aman. ¿Sí? No aman a los que los aman. Si ustedes aman a los que los aman a ustedes, serán iguales que los sin rostro. ¿Sí? Entonces, Yeshua está hablando acerca de la hipocresía. ¿Sí? Si aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es su recompensa? ¿Sí? También tienen que amar a sus aborrecedores, a los que los odian. Eso está diciendo Yeshua. Pero los sin cara solamente aman a los que los aman. Ese es el mensaje. La palabra hipócrita en hebreo tiene un significado mucho mayor que en español. En Mateo 6.5, Shem Tov también dice, en aquel tiempo, Yehoshua el Mesías, Yehoshua es la forma larga de Yeshua, dijo a sus discípulos, en el momento que ustedes oren, no alcen la voz y no sean como los tristes hipócritas, que literalmente en hebreo significan corrompidos, destruidos, que aman orar en las casas de asamblea y en las esquinas de los patios y orar en las alturas para que los oigan y los alaben los hijos del hombre. Verdaderamente yo les digo a ustedes que ellos ya han recibido su recompensa. ¿Sí? Porque ellos quieren su propia alabanza. Ellos son los hipócritas y los sin cara, los vacíos, los que se aferran a lo vacuo. Un sin cara es una persona sin identidad. Una persona que finge para que sea aceptada por los demás. Y Yeshua quiere que seamos completos y que no queramos la aceptación de los demás, sino de Elohim. No fingir, sino ser como somos. Tener una identidad, tener un rostro completo, sin defecto. No que nos falte un ojo, que nos falte alguna parte de la cara que nos haga ser sin cara. Además habla de la hipocresía. La hipocresía en hebreo, como mencioné, significa corrupción, algo que está corrompido, destruido, totalmente roto. Las personas hipócritas están corrompidas, están destruidas, porque no son verdaderas, no son completas. Otra vez el mismo significado. Tenemos en todas las escrituras las personas completas y las personas incompletas, ya que la palabra vacío, destruido, sin cara, da el significado de incompleto. ¿No es así? Entonces, Yeshua está haciendo una distinción entre los completos y los incompletos. Los completos, que son los que guardan sus mandamientos, y los incompletos, los que se basan en la ilusión y en la vanidad. Este es el mensaje que Yeshua está dando a sus discípulos. Entonces, en el día del juicio, muchos le van a decir, ¿sí?, muchos le van a decir sus ilusiones, en las ilusiones en que ellos estuvieron en su vida. Pero Yeshua les va a decir, no los conozco. El verbo conocer en hebreo es muy profundo. Simplemente no está diciendo que no los conoce. El verbo conocer tiene una intimidad mucho más profunda en hebreo. El verbo conocer se refiere a la intimidad en el matrimonio. A eso se refiere el verbo conocer muchas veces. En ese sentido, Yeshua está diciendo, ustedes no son mi esposa. Israel es mencionado en las Escrituras como la esposa de Elohim. Y Yeshua habla de la novia muchas veces. El libro de Apocalipsis dice, el Ruach y la novia dicen ven. Entonces, cuando les dice no los conozco, les dice ustedes no son mi esposa. Ustedes no tienen pacto conmigo. Ustedes no están bajo mi juramento. Ustedes se basan en lo vano, en lo vacío, en la mentira, en la falsedad, en el Abén. Eso es lo que les está diciendo Yeshua. Cuando Yeshua les dice, nunca los conocí, en hebreo nunca, esto es interesante, sí, la palabra nunca es una traducción acertada, pero en hebreo no existe el término nunca. En hebreo se utiliza
un negativo, ¿sí? Se dice meolam lo, que significa desde siempre no. Eso significa desde siempre no. Olam significa siempre en hebreo y también significa antigüedad. Eso significa olam, el tiempo oculto, la antigüedad, y el futuro, el siempre, no para siempre, el futuro. ¿Sí? Eso significa olam. Y si vamos más profundo a meolam lo, nunca, traducido así, nunca los conocí, en hebreo significaría desde la antigüedad no los conocí. Desde que yo formé los cielos y la tierra, desde el olam, no los conocí. Mucho más profundo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo que está en las escrituras por todos lados, habla acerca de los inscritos en el libro de la vida. Y Elohim en su libro, desde el principio de los tiempos, Él inscribió a los que están en el libro de la vida. Lo que se llama en griego predestinación, que en hebreo significa inscripción. Entonces, cuando Yeshua dice, desde el olam no los conocí, está diciendo desde que se creó todo, desde que yo estaba solo, no los conocí. No fueron mi esposa. Apártense de mí, desvíense de mí. ¿Por qué? Porque ustedes, en su camino en la tierra, se desviaron de mí. Hacedores de lo falso, de lo vano, de lo vacuo. Que Jehová nos ayude, nos enseñe a no ser como estas personas que se basan en la vanidad, en lo vacío, sino que nos basemos en lo completo, en el tamim. Si buscas la palabra tamim en las escrituras, la encontrarás muchas veces y se refiere a una persona íntegra y entera, completa, perfecta. ¿Sí? El término perfecto en hebreo no significa perfección en sí como en español, sino que significa íntegro, eso significa. ¿Sí? Entonces, lo encontrarás muchas veces, ¿sí? Desde que se habla de Noah, que era tamim, que era entero delante de Elohim, ¿sí? Hasta Yeshua, el cordero tamim. La palabra tamim siempre se refiere a lo consagrado, a lo apartado, a lo que es kadosh. A eso se refiere. Porque lo que no era sacrificado era defectuoso. En la Torah se habla de lo defectuoso, ¿sí? De los animales con defecto. Cojos, que les falta un ojo, ¿sí? Que tienen malformación. Estos eran animales que no se podían sacrificar delante de Elohim. ¿Por qué? Porque era un insulto a Jehová. Y en su tiempo muchos sacerdotes sacrificaron animales con defecto. Y así dicen los profetas. Porque no tuvieron temor de Elohim. Pero en la Torah dice que no debían de sacrificar animales con defecto. Es más, las personas con defecto no podían ejercer el sacerdocio. Los hijos de Aarón, que tenían defecto, ciego, cojo, ¿sí? Manco, esas personas no podían ejercer el sacerdocio. No podían ser sacerdotes, sumos sacerdotes. ¿Esto por qué? ¿Porque Elohim discrimina? No, porque Elohim está marcando la diferencia entre lo completo y lo incompleto. Recordemos que el sacerdocio levítico es una imagen, un diseño terrenal de lo celestial. Entonces está diciendo que el sumo sacerdote no puede ser incompleto, no puede tener defecto. Por eso el Adón Yeshua fue también. Entonces nosotros que somos primicias de su creación debemos de ser también como Él. Por eso, en Soy Testigo, estamos aprendiendo sus juicios, sus ordenanzas para ser también, para ser completos en la Torah de Adonai. ¿Sí? Por eso los invito a ver también los videos de Soy Testigo. ¿Sí? Porque estamos viendo temas muy profundos que pueden parecer básicos y fundamentales, y lo son, pero a la vez son profundos, porque
nos enseñan las acciones de nuestras vidas, que deben ser también completas. Así que, hermanos, que Yeshua nos diga a nosotros: vengan, hijos, porque ustedes han sido completos y han guardado mis mandamientos, entren en el reposo, en el descanso de Jehová. Amén. Vamos a darle gracias a Elohim porque Él nos enseña y nos advierte de todo este mal. Gracias, Adonai, porque tú eres bueno. Danos plenitud, danos obras de justicia, danos de tu plenitud, de tu shalom en nuestras vidas. Que guardemos tus mandamientos en justicia, en bondad, en gesed y en emet, en bondad y en misericordia, en verdad, en emuná, en firmeza, como dice tu palabra. Que no haya en nosotros defecto que nos haga vacíos delante de ti, sino que seamos completos delante de ti. Que aceptemos nuestra vanidad y que en nuestra humillación tú nos restaures. En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Shalom, hermano César, bienvenido. Así es, hermanos. Adonai los bendiga, Adonai los guarde, y los invito a ver el video nuevamente en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, somos el Cuerpo del Mesías, para ver todos los videos que subimos de aprendizaje de las Escrituras, y compartan para que sea esparcido a todos los que quieran escuchar la palabra y aceptar al Adón Yeshua. Recuerden, somos el Cuerpo del Mesías. Shalom.